Buenas tardes a todos, queridos amigos, hermanos, hermanas. Bueno, Javier se nota que además es muy amigo y le pone a uno por encima de lo que uno... Yo soy muy mediocre, muy corriente, muy normal y nada de erudito en absoluto. Yo tampoco voy a venir aquí a dar una conferencia, porque me parecería pretencioso por mi parte, para hablar y soltarles el rollo. No sería el primero que no lo aguantaría. Y entiendo que vosotros tampoco. En todo caso, lo que creo que podría tener algo de interés es el qué ha significado esto, Tao, para mí, personalmente, en mi vida, como modelo, como ejemplo de para qué puede servir para cada uno de vosotros. Porque uno no puede hablar por boca de ganso, tiene que hablar por su propia boca. Y lo único que puedo decir es para lo que a mí me ha servido. Cómo yo me encontré, cómo me enfrenté, cómo me choqué con ese mundo. Y de resultas, con el tiempo, con los años, un libro que saqué, que se ha publicado por chiripa, porque pudo no haberse publicado. Y que de alguna forma eso ha llevado también en algún aspecto esa experiencia desde muy muchachito, desde muy niño, creo que fue abriendo camino para lo que al final de la adultez llegué a esta casa, no aquí, fuera de España, pero luego aquí, en esta casa, que ha sido mi casa también. Y yo creo que eso es, mi experiencia personal es lo único, si es que tiene algún valor, es lo único que puede tener un valor para todos y para cada uno de vosotros. No que yo venga aquí a dar, que cualquier profesor universitario con muchos más méritos que yo, incluso hasta en los sistemas estos de informática, uno aprieta el botón y le salen cientos de páginas hablando de la cuestión. Yo, de pequeñito, yo leía mucho. Era porque era pequeño, mis hermanos eran con bastante diferencia de edad conmigo, y me pasaba muchas horas solo. Y jamás me pusieron problemas nunca de censura. Estos libros no, ahí estaban. Y me dejaban leer, no había ningún problema. Y leí muchísimo. Hace unos días, viendo papeles y tal, me estoy trasladando a otra casa vieja, y me encontré se lo comentaba en casa, con unas hojas de examen de cuando yo era niño estudiando en un colegio, en el que tenía una relación de libros y tenía los libros marcados en 165 libros, 29 libros a medio leer y otros que estaba sin leer. Y me hizo gracia ver aquello, pues yo tendría 10 años o cosas así. He leído muchísimo a esas edades, más que ahora. Y en un momento determinado, yo tenía 11 años y me llegó a la mano un Tao, una versión, ya no recuerdo ahora de quién, pero me llegó a la mano un Tao. Y lo leí como cualquier cosa. Yo he llegado a leer hasta así, artículo por artículo, los primeros 8 volúmenes del Espasa-Calpe. Horroroso. Pero sí, luego a saltos, pero así, seguido, como que leí una novela, los 8 primeros, luego ya no me dio tiempo más. Leí esto, me dejó impresionado realmente, sobre todo porque lo entendí. Tenía 11 años. Había alguna cosa que no, pero en general el libro lo entendí. Entendí qué estaba queriéndome decir eso. Que era un mundo distinto a lo que yo había leído hasta ese momento, que era un mundo distinto a lo que me estaban enseñando en mi familia, en el colegio, en el ambiente de la España de aquellos años. Era otra cosa, era otra manera de enfocar el mundo, la vida, la naturaleza, la muerte, todo. Era algo distinto. Y esto me impresionó, realmente me impactó. A lo largo de los años después, con la adolescencia y con la juventud y tal, he leído muchos más. Hasta que ya
hace ya bastantes años, ahora ya como 8, ya estamos en el 16, no, el 15 todavía, pues 8 años y pico, me llegó a la mano un libro, una versión en chino mandarín actual. Y yo no sé chino, no hablo chino. Pero me planteé y me dije a mí mismo, ¿y por qué no? Y me puse a ello. Carácter a carácter, con todas las posibles traducciones que podía tener, con gramáticas, diccionarios, y carácter a carácter, una auténtica labor de chinos. Horrorosa. Es un libro pequeñito. Siento que aquí, por circunstancias ajenas a esta casa, por la editorial, pues que no haya ejemplares, libros que puedan ustedes hojearlos, y no son fáciles ya de encontrar. Pero es porque son ideogramas y que cada ideograma, si le quitas, le pones una rayita, tal y cual, van cambiando, y además el mismo puede decir varias cosas según el contexto. Entonces yo ponía listas de las posibles traducciones que podía tener carácter a carácter. Y lo que son 81 capítulos pequeñitos, que a cualquier traductor correcto, cualquier filólogo que de verdad sabe chino, no hubiera llevado un mes, como mucho. A mí me llevó 3 años de continuo trabajo. Todas las noches, horas y horas y horas, le dedicaba día a día a ese libro. Bueno, al final lo conseguí. Pero yo al mismo tiempo que iba avanzando me daba cuenta, primero, que yo no era quien para traducir un Tao. Además, en el mercado ahora mismo hay 9 traducciones, se supone que son traducciones, aunque son del inglés, la mayoría de ellas, que a su vez han traducido traductores de traductores, en fin. Ya estaba eso en el mercado. Y por otro lado, siempre tenía en la mente eso de traductores, ¿verdad? Y que todo el que traduce traiciona. Y yo, ¿quién era para realmente, no me diga, quién soy yo para traducir? Entonces lo que sí hice fue, no podía hacer otra cosa, no es ningún mérito, es que no podía hacer otra cosa. Insisto, yo no hablo chino. Iba aprendiendo los caracteres a fuerza de verlos y tal, pues sí, ya los medio identifico, pero va. Entonces, lo que sí me planteé es hacer una versión fidedigna, quiero decir, fidedigna, digna de la fe que da el libro. Yo he intentado siempre en ese libro ser fiel. A veces la manera mejor de ser fiel no es traducirlo literalmente, porque si lo traduces literalmente, bueno, pues no, a veces la manera más fiel es ver el espíritu del libro, qué es lo que está diciendo el libro, aunque no lo diga. El libro arranca diciendo Tao, que se puede decir Tao no es Tao. Es decir, si se puede decir, si se puede traducir, entonces eso no es Tao. Eso me interesa. Para eso hay 9 traducciones ahora mismo en el mercado. Me planteé hacer una versión, es decir, cómo ese libro durante tantos años me ha ido marcando a mí. ¿Qué significa para mí ese libro? Es un libro que lo han leído millones y millones y millones de seres humanos, básicamente en Asia, ¿no? Pero también en Europa. Es uno de los libros básicos, es como Homero, a propósito digo la palabra Homero, o Cervantes, o incluso la Biblia. Son libros básicos, son libros que no se pueden dejar de no leer, aunque uno no esté en ese mundo. Al final entras en ese mundo. Si uno lee el Quijote, pues al final tú eres Quijote y eres Sancho, y te das cuenta de la cantidad de molinos gigantes falsos, payasos, políticos, corruptos y similares que hay por el mundo. Te das cuenta. Te das cuenta qué es lo que significa realmente ser Quijote y ser Sancho. Te das cuenta. Cuando lees a Homero, el ciego, Homeros, el ciego, ¿quién se llama el ciego? Nadie se llama el ciego.
Vete tú a saber quién era Homeros, el creador, o los múltiples autores que cantaban esa colección de poemas que es la Ilíada y la Odisea, que además son de estilos muy distintos. Pero ves ahí toda una forma de ver el mundo de los griegos clásicos, de nuestros tatarabuelos, que ahí están. Y ves qué significa eso para ti. Yo soy esencialmente español, mediterráneo, básicamente. Y claro, pues eso me ha marcado. Claro, me ha marcado la cultura latina, la cultura griega. Y cuando lees el Corán, o cuando lees la Biblia, o cuando lees el Vedanta, o esos libros sagrados, pues eso ves de qué forma te está marcando, está echando raíces, está buscando la tierra, la parte más oscura de la tierra, húmeda, oscura, que lleva uno dentro de sí mismo. Y cómo eso está saliendo fuera, si es que sale. Y esto es realmente leer. Leer no es coger una novela bestseller y ponerla y leerla en el metro mientras estás, no. Eso no es leer. Eso es alimentar la industria editorial. Pero eso no es auténticamente leer. Leer a veces son pocos libros, pero que van talando, que van echando raíces dentro de uno mismo. Esta es la suerte que yo he tenido con el Tao, que ha sido un libro, entre otros, pero es de una forma muy significativa, que entró en mí. Y me puse a ello. Entonces, 3 años haciéndolo. Bien. Cuando al cabo de los 3 años, como tantos otros escritos míos, pues ahí se quedaron, guardados. Tengo cajas llenas de poemas, escritos, ensayos, de todo. Ahora estoy haciendo de otro filósofo chino, también de la época, de los 7 capítulos que se plantean como suyos auténticos, estoy ya en el 6,5. Bueno, pues ahí se quedó. Hasta que un editor lo leyó, había ya editado 4, creo, por ahí. Esto es brutal, esto hay que publicarlo. Bueno, pues tómame. Y lo publicó. Publicó y no es fácil ya de encontrarlo, pero bueno. Pero ahí está. De alguna forma hay que agradecerle a él que ese libro está publicado, pues porque lo quiso, ¿no? Si no, probablemente no estaría publicado. Pero bien, ahí está. Esto es lo que de verdad yo puedo decir de este libro. Yo, si les parece, me parece bien que alcen la mano, que pregunten, porque no quiero estar yo hablando y hablando y hablando. Ustedes pueden hablar, alzar la mano, siempre que sean cositas cortas y breves, ¿no? Pero pueden hacer preguntas, porque yo igual me puedo estar enrollando de algo que a lo mejor no les interesa lo más mínimo. Y lo que quieren es otra cosa, con lo cual yo me adapto a las preguntas, a lo que quieran, a lo que realmente estén buscando. Pero si no es así, como hablar del Tao no es Tao, yo me voy a dedicar más a hablar de... porque no podría hablarlo, porque estaría falsificándolo, estaría traicionándolo. Lo que sí, si les parece, es a elección de cada uno de vosotros un número por azar y leer algún fragmento de ese capitulito. Son cosas muy cortitas. Y comentar, hablar sobre ese capitulito, que es un puro azar. Yo no vengo aquí a preparar con nada una cosa preparada, no. Cualquier página, que es lo que ustedes decidan, es de lo que podríamos hablar. Porque lo que podemos hablar de esa página lo podemos hablar de todo el libro. Porque hay una unidad interna, una estructura propia en todo el libro. Y, como no podemos hablar de todo el libro, de cualquier fragmento, de cualquier frase, podríamos extenderlo todo lo demás. Yo en este libro lleva, y Javier Escalada, nuestro muy querido gran maestro, lo ha dicho muy bien, ese mediterranismo y esa occidentalización. Yo no vengo aquí con una túnica, no en el pelo, no vengo de occidental. Vengo como viene un vestido, un occidental formal, ¿no? Con chaqueta y corbata. Porque cualquier otro planteamiento sería hipócrita por mi parte, sería falso, sería ridículo.
No, yo soy un occidental, soy un español, soy un hombre de este siglo, bueno, del anterior, nacido en el anterior. Pero soy de mi tiempo, y soy de mi época, y con mis defectos, y con mis virtudes, y con mi mundo. Y lo que hago es buscar en esta obra, en el Tao, los chinos dicen Dao, no Tao, o Tao lo decimos los occidentales, Dao. Pues, ¿qué me dice a mí? ¿Y qué me dice a mí que soy un mediterráneo, que soy de tradición cristiana, que soy europeo, que soy etcétera, etcétera? Un español, lo que he leído, lo que... Y en esa traducción, yo lo que hago es como cuando vais a un restaurante chino y os ponen el pato ese laqueado pequinés, pues imaginaros que le metéis trufitas, pues un trufado. Es decir, le meto trufas, trocitos míos, trocitos de mi mundo, trocitos de mi cultura, de lo que yo he leído, de trozos que van pues desde el Mars que tenía una criada y casaba con una baronesa, pues hasta el más humorista. Trocitos que van desde fragmentos de película. Alguno me hablaba de que se quedaba sorprendido que hablaba de un remero, el número 41. Claro, muchos de vosotros sabéis a qué remero 41 me estoy refiriendo. Porque venía en ese momento a ese hijo de la luz, a ese menor, ese remero número 41, sujeto que era un príncipe que cayó a esclavo y que luego volvió a subir, venía a cuento de lo que estaba diciendo ese fragmento chino. Y yo lo incorporé, porque venía a cuento. O en otro fragmento, hay otro de otra película, y de otra es novela y película, en el que unos hermanos Mars van quemando el tren que les va conduciendo y que les va llevando. Y dicen aquello de más madera, y van quemando en aquello que en lo que van. Y que su propio vehículo, su propia vida, su propia historia, la están quemando, la están destruyendo. Un precioso ejemplo para los occidentales. Bueno, pues yo eso también lo meto ahí. En un momento porque me lo pide el texto, me lo está demandando. Cuando estoy aprendiendo me viene a la mente, ¡paf!, esta imagen y la meto. Ese fragmento, ese trufadito que meto ahí. Y pongo eso de más madera también. O así sucesivamente. Hay fragmentos de la Biblia, hay fragmentos de filósofos de Kant, etcétera, etcétera. Y sobre todo, inevitablemente, no puede ser de otra manera, hay toda una forma de ver el mundo, una Weltanschauung, una visión, una cosmovisión del mundo, pues de aquello de lo que yo he vivido durante más de 20 años en esta casa. Es decir, hay una visión, una cosmovisión, una concepción desde los valores de la masonería occidental. Está claro, y ahí están. De una forma como una brisa, muy ligero, pero están porque en el fondo muchos de los valores que defiende, que plantea el Tao, ese valor de la naturaleza, esa comunión del ser humano que es parte de esa naturaleza y es parte de ello, esa equiparación de todos los seres humanos, esa relación entre el valle y la montaña, el agua, el aire, el viento, con los valores que tiene cada uno de ellos, esa relación entre el yin y el yang, que es mucho más que el varón y que la mujer, es más que eso, esa relación que todo yin tiene de algo de yang y todo yang tiene algo de yin, todo lo femenino tiene algo de masculino, todo lo masculino tiene algo... Esa combinación necesaria para la vida, todo eso está también en nuestro mundo occidental, mediterráneo. Y una de las cosas que yo con los años he ido cada vez aprendiendo más es que cada vez que leía otras distintas traducciones o versiones, podríamos decir, del Tao, y leía al mismo tiempo textos clásicos griegos, he hecho antes referencia, latinos, de nuestra cultura del siglo de oro, etc., estaba viendo que hay, por encima de las apariencias que son distintas, ¿no?, en el fondo hay muchas conexiones internas, hay mucho más cosas que nos unen que cosas que nos diferencian, muchas más. Y que en el fondo
esa cultura iniciática muy profunda de la cultura mediterránea, desde los clásicos griegos o las costas turcas, desde esos personajes, los que vivís en Madrid, todos lo sabéis, todos los días pasáis por delante Cibeles. Cibeles es Astarte, la Tanit de los de Cartago. Cibeles, que es la diosa de la tierra, es la riqueza de la tierra. Curiosamente, los leones que la llevan no son adorno, no. Ella es el león, siendo mujer, aparentemente, pero está simbolizada por el león. El león es ella. Y es ella la que devora al marido que le ha hecho un hijo y devora a su marido y a su vez con el hijo vuelve a tener otro hijo al cual devora al marido para continuar con el hijo del hijo del hijo del hijo. El viejo mito de Talmud. Es eso, es la agricultura. Es la agricultura, es necesario sembrar un grano de trigo para que surja la espiga, que a su vez se tritura, nos la comemos, nos alimentamos, la volvemos a enterrar a la tierra, vuelve a salir de nuevo y así sucesivamente. Todas las plantas, todos los animales, nosotros mismos también. Nosotros mismos nos enterramos y volvemos a nacer de la tierra y nos comemos a nuestros antepasados. Esta es así, la realidad. Los antepasados se comen tierra, la tierra las plantas, la planta se la come la vaca y nosotros nos comemos a la vaca. Es decir, es un ciclo continuo y constante. Y esto es lo que nos aprende cuando realmente analizamos con despacio, cuando vemos a las Cibeles, o cuando vemos toda la cultura, incluso de las religiones positivas, cuando nos están hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu, el valor de la mujer que es virgen pero que también es madre, y así sucesivamente. Cuando en culturas como el Islam, curiosamente, aparentemente, parece que la mujer no tiene valor, pero los meses son lunares, ojo, para nosotros los meses son solares, pero para el Islam son lunares. Y el profeta tuvo una hija, nada más, y lo transmite a través de la hija. Y así sucesivamente, es decir, cuando horadamos, cuando levantamos el campo, cuando aramos esas falsas historias o tergiversadas que nos han contado y labramos y sacamos afuera la tierra profunda, nuestra tierra, nos damos cuenta que hay muchas cosas, muchas más profundas de las que nos contaron. Que esas visiones, esas imágenes de la trascendencia son mucho más profundas que lo que nos contaron. Que esas relaciones que tenemos los seres humanos entre nosotros, esas formas de entender nuestros contactos, nuestras visiones, son mucho más profundas y reales de lo que nos han contado. Es mucho más, repito lo que he dicho antes, lo que nos une que lo que nos separa. Bueno, y esto se aprende simplemente leyendo un librito tan cortito como son 81 capítulos. Al final, incluso de esta versión, yo puse 2 fragmentitos. El editor, sin mi consentimiento, puso anexos. Bueno, no, en realidad yo no quería haber puesto anexos. Pero son 2 fragmentitos. Uno en el que se habla de un texto encontrado en Roma, creo, hace ya 3 años, que ya no me acuerdo muy bien. Es el escriba de Damasco. Y el escriba de Damasco es como relataban antiguamente, en los primeros siglos, como se referían a Pablo de Tarso. Sabemos que tenía un discípulo asiático, en el extremo de Asia, y que recibió la doctrina cristiana de Pablo y que se fue a su país, a ese extremo mundo que ahora conocemos como China. Bueno, pues hay un texto que hace referencia a él, como un texto hallado. Bueno, y otro que es una carta de un abuelo mío,
con la letra de un abuelo mío, en una casa de campo que ahí encuentra, y habla del verano, el otoño, el invierno y la primavera, sin mencionar para nada la palabra Tao. No tenía por qué mencionarla. Pero que cuando uno la lee, nota que es alguien que ha entendido perfectamente qué significa la agricultura, la cultura de la tierra, de lo que nos da de vivir y comer, no solamente biológicamente en la tripa, sino también aquí en el cerebro. Y los puse ahí pues como una coda, como una cola, como algo final, algo dirigido también a nuestro mundo occidental. Uno a Pablo y a lo que significó, el otro a la familia, a lo que fue un abuelo mío. Evidentemente mi abuelo no lo escribió, pero que es un respeto a nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestro mundo. Y bueno, pues en principio eso es lo que quería contarles sobre el libro. Estoy abierto a preguntas que quieran, o si quieren les digo algún fragmento, y sobre ese fragmento podemos desarrollar más puntualmente aspectos. Ver de qué forma se hacen juegos de palabras, está lleno. Observarán, si alguna vez leen el libro, no hay mayúsculas ni minúsculas, no hay, porque en el chino no hay mayúsculas, ni puntos ni comas, etc., no hay puntos apartes, no hay, está continuo. Tampoco son versos, o como en muchas traducciones que hay por ahí que están a la venta, porque no está en verso. Está en continuo. A veces una misma frase podría interpretarse de dos maneras distintas. Yo no sé quién para elegir una y decir esta es la auténtica. ¿Qué sé yo quién es la auténtica? ¿Quién lo sabe? Probablemente ni siquiera el propio Lao Tzu quiere decir viejo sabio, viejo profesor. Eso es lo que quiere decir. Nadie se llama, igual que nadie se llama Homeros, o ciego, tampoco nadie se llama viejo profesor. Viejo profesor debió de ser varios. Entre otras cosas, yo he ido detectando varios estilos, varias formas de escribir, con lo cual ahí han metido mano varios. Yo además he tenido el atrevimiento de decir no solamente viejo sabio, sino el viejo sabio niño. Porque me daba cuenta, según iba traduciendo, que el viejo sabio, el viejo profesor, no solamente era un viejo, era un niño también. Se enfrentaba a la realidad, al mundo que le rodeaba, a ese Tao, con la inocencia, con la limpieza de un niño, con la sabiduría de un niño, no con la erudición, eso es de viejos tontos, no, la sabiduría de un niño. Y me atreví a ponerle el viejo sabio niño. Ahí, por otro lado, había esa especie de equiparación, de equilibrio entre lo viejo y lo niño, entre el viejo y el niño, que es muy taoísta. Y al final, este niño, o este viejo niño que nació siendo viejo, según dice la vieja historia, las viejas tradiciones, y el Lao nació siendo viejo, porque era albino, con el pelo blanco probablemente, y dicen que nació siendo ya un viejo. Es un homenaje también a este Lao Tzu, viejo maestro, que nació siendo un niño y viejo al mismo tiempo. Y lo utilizo. Como también el editor pone ahí una serie de cosas, bueno, más imaginación suya, pero hay una cosa que no la pone porque no la sabía. Yo estudié música en el conservatorio. Bueno, pues el texto está impregnado de música, lo he pretendido, lo he querido. Hay un ritmo interno musical. Las frases llevan comas en el medio, o punto y comas, pero no con un sentido gramatical. Ya he dicho que puntos y aparte, todo esto lo he quitado. Sino las comas, los puntos y comas, o alguna admiración, etc., es simplemente para marcar un ritmo
en la lectura, para marcar un ritmo musical. De la misma manera que Homeros también marcaba jambos, dáctilos, agapestos, anfibra, pues iba pom, 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 pom. Iban cantando, iban diciéndolo con un ritmo. Yo creo que si se os ocurre alguna vez enfrentaros a este texto y leerlo, es bueno primero leerlo poquito a poquito, como libro de mesilla de noche. No darse el atracón con él, no. Pero segundo también está bien leerlo en voz alta, cuando se consigue este ritmo, porque entra dentro de uno mismo. En la sangre nosotros nos vamos con ritmo. Nuestra sangre va popom, 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 ¿verdad? Cuando leemos, si la lectura lleva este ritmo, se nos va penetrando dentro, nos va entrando, va formando parte de nosotros. Es cuando realmente, de verdad, aprendemos un libro, lo aprendemos, lo agarramos, forma parte de nosotros. No deprisa y corriendo, no, si al final nos vamos a morir igual, da lo mismo. No, despacio, tranquilamente, marcando el ritmo que nos dice la lectura. Por eso yo le di mucha importancia a que ese texto que yo estaba trasladando al castellano, al español, llevara ese ritmo interno, en la medida en que podía, claro está. No sé qué más cosas contarles. Pero, en fin, si les parece, voy a arrancar como yo me he traído el manuscrito, porque no tengo el libro, el texto, ¿no? Pero sí, arrancar como hace y antes de ello, hacer un pequeño cortecito con dos frases de Albert Einstein que pongo al principio, que yo creo que dan muchas pistas para el libro. Y lo que digo ahí, en esa, es todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia, llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre y ante el cual nosotros, con nuestros poderes, debemos sentirnos humildes. Einstein, cuando escribe esto, está hablando de Tao, sin darse cuenta, probablemente. O también otro fragmento: intente penetrar con nuestros medios limitados en los secretos de la naturaleza y encontrará que, más allá de todas las leyes discernibles y sus conexiones, permanece algo sutil, intangible, inexplicable. Venerar esa fuerza que está más allá de todo lo que podemos comprender es mi religión. Y sin darse cuenta, probablemente estaba hablando de Tao, porque es esa fuerza inexplicable que está más allá de toda explicación. De hecho, cuando uno lee el libro y al final termina, dice, bueno, pero ¿el Tao qué es? No lo define, porque no puede definirse. Pero al final le queda a uno la sensación, el aroma, cuando ha terminado de leer esos 81 capítulos, se te queda entre las manos el aroma de qué es el Tao. Y de qué forma, si es que uno tiene la sensibilidad suficiente para ello y tiene una inclinación para ello, de qué forma ha entrado en el vientre de uno, de qué forma ha entrado en el corazón de uno, de qué forma ha entrado en el cerebro de uno. Arranca el libro diciendo esa frase que he dicho antes. Hablar Tao, esta es la versión mía, hablar Tao no es Tao. Tao que se puede nombrar no es verdadero Tao absoluto. Fluidez que fluye no es fluidez eterna, pues juega a los dados. Observan que hay una cita a Einstein.
Él decía que Dios no jugaba a los dados. Yo digo aquí, Tao juega a los dados. Hay un factor azaroso, un factor que no controlamos. Vete tú a saber cuál es la norma, la ley de los dados, pero no la controlamos. Sí, hay ese. La palabra condena, la palabra justifica. Nombre que se puede nombrar no es Tao, no es su verdadero nombre eterno. Lo que no existe no tiene nombre. Y su nombre no es, pero es origen de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Con poner nombre y ser madre de 10.000 cosas, no se logra poner su fuerza física en nuestras manos. Por ejemplo, en estas traducciones que he intentado ser fiel en la medida que puedo, todas las traducciones que he visto por ahí dicen todos los... No, el chino no dice todo, dice las 10.000 cosas y ahí va todo. Yo traduzco las 10.000 cosas. Porque decir todos es un absoluto. No está dentro de esa mente, no, es un absoluto todo. Porque tú sabes lo que es todo. 10.000 cosas sí, se pueden contar, son una barbaridad. Pero se pueden contar, 10.000. Está limitado, es naturaleza. Hay árboles en el mundo, pero no son infinitos los árboles. Es un número, no sabemos cuál es el número de la cantidad de árboles o la cantidad de conejos que hay en el mundo. Pero es un número. Son 10.000 cosas. Es mucho más fino. Esta forma de ver el mundo taoísta y china en general, que no la nuestra, decimos todos los conejos, todos los árboles o todas las legumbres. No, mire usted, todos. ¿Qué es eso de todos? Yo por eso he tenido cuidado de decir las 10.000 cosas. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario antes de continuar. No tiene ninguna... Tengo de decir las cosas con mucha claridad, no sé. Bueno, pues... yo les... no soy quien para... Ah, sí. ¿Lo necesitas? Hola. ¿El Tao es lo innombrable o lo inconocible o ambas cosas? Me pides una definición, si es innombrable o es... No, yo no soy quien para definirlo, porque él mismo dice que no se puede definir. Yo diría más bien que es las dos cosas. Es innombrable. ¿Por qué no se puede nombrar? Lo dice en el mismo texto. Porque si lo nombras, lo estás calificando, le estás poniendo unos linderos, unos límites. Es como para los creyentes, Dios... Si Dios es, no, Dios no tiene límites, ¿no? Si tuviera límites no sería Dios. Es innombrable, es inmedible, pero es más cosas también. ¿Qué sería? Es una concepción, para entendernos un poco, tan abstracta y al mismo tiempo tan concreta como es el concepto, por ejemplo, de naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Pues podríamos decir que todo lo que hay por ahí, ¿no? Porque incluso aquello que es cultura, aquello que le hemos hecho nosotros, que no... esta silla, sí, la silla es cultura, ¿no? No es naturaleza. Pero los elementos de que está constituida, los elementos, sí es naturaleza. Y si la descomponemos... y se pudre y se descompone, termina siendo también naturaleza y termina siendo pues todos los elementos de lo que está constituida. Es decir, todo surge de esos elementos iniciales y todo se descompone y se pudre, que es una forma de volver a vivir la descomposición, es una forma de reincorporarse otra vez a la vida. Con lo cual es todo el proceso continuo. ¿Qué es en definitiva? Un proceso. La palabra, el libro, Tao Te Ching, muchos lo traducen por camino. Camino. El camino
el camino es algo que empieza para nosotros, ¿no? Es algo que empieza aquí y termina allí. Y con una voluntad, tenemos intención de ir de aquí a allí. Luego llegaremos o no llegaremos, no lo sé, pero queremos ir y queremos para algo ir allí. Un camino se hace y además nos cobran impuestos o para hacer los caminos, o se estropean, o en fin, no. Pero en realidad la palabra Tao no es exactamente camino ni vía. No, es otra cosa realmente. Es la fuerza que fluye, es un camino pero es un camino continuo, constante, que no deja de... Yo lo he traducido por Tao Te Ching, por el libro Tao Te Ching, el libro de la energía continua, fuerza que fluye y camino virtuoso del viejo sabio. Camino virtuoso. Porque es un camino de fuerza. En el sentido virtus, en latino, fuerza, ¿no? Porque es un camino. Sí, pero es un camino virtuoso, es un camino de fuerza. Es una fuerza que fluye continuamente, es un manantial. Y el manantial está continuamente corriendo. Absorbe el agua de las lluvias, etcétera, y vuelve a manar, y vuelve a salir, y vuelve a caer, etcétera, etcétera. Es un camino continuo. Y eso, en realidad, eso se acerca mucho más al concepto del Tao. El libro de la fuerza que fluye. Del viejo sabio, porque Lao Tzu, como he dicho antes, es el viejo sabio. Y entonces es el camino del viejo sabio. El sabio que aprende, no porque aprende en los libros o porque aprende, sino porque aprende observando la naturaleza, el mundo que le rodea. Y eso es lo que le enseña. Y le enseña a través también de su experiencia como viejo. Y eso le da, la vejez no se la dan los años, se lo da su sabiduría. En el fondo, realmente, todo sabio, si de verdad es un sabio, es un viejo. Porque ha llegado al sentido último y profundo de lo que debe de saber un ser humano. Y cuando uno llega al sentido último y profundo, bueno, pues ha cumplido ya su vida. Ya no es un adolescente, ni un jovenzuelo, ni un lleno de ilusiones, de ambiciones, etc. Uno ha llegado ya al final de su camino, de su fuerza que fluye. Y entonces lo que tiene que hacer es pasar a renovar su camino de otra manera, de otra forma. De otra manera. Y eso es entonces cuando se convierte en un Lao Tzu, en un viejo sabio. Se da cuenta de cuál es su papel en el contexto general en el que está. No sé si te he contestado suficientemente. No sé si se podría definir el Tao, sobre todo en la interpretación más que tradición que nos has dado tú, como una visión panteísta de la vida. Muchas gracias. Hay ciertamente un aspecto panteísta. Hay un cierto aspecto, pero no es en el sentido del panteísmo occidental. No. Ni en el viejo panteísmo griego, ni tampoco en nuestro querido amigo Baruch. No, tampoco. Ese panteísmo moderno de Spinoza tampoco. Más bien el panteísmo es pantheos. Todo Dios. Todo es Dios. Eso es lo que es panteísmo. Todo es Dios. Bueno, de alguna forma, sí, todo es Dios. Porque si algo no fuera Dios, Dios no sería infinito. Sería todo menos ese fragmentito, con lo cual no sería infinito. Es un tema muy complicado en el cual las corrientes espirituales occidentales se han metido ahí y es muy complicado salir, porque hay una contradicción interna. Y la razón no nos lo puede explicar, porque la razón nos dice si es Dios, es infinito, lo ocupa todo. Todo, absolutamente todo. Y si hay algo que no, entonces hay una limitación, hay una frontera. De aquí para allá, eso no. Y esto es gordísimo, porque ahí entraríamos hasta lo negativo de la vida. Esa es una concepción
Esos son los jardines en los que se ha metido el mundo occidental, la mente occidental. Pero la visión asiática, la visión de la China taoísta, que no toda la China piensa así, ni mucho menos, incluso antiguamente, había unas concepciones como Confucio, los occidentales, que tenían una concepción distinta. Los emperadores chinos lo que primaban era la concepción confuciana. Y el taoísmo veían que era gente sabia, muy pura, muy limpia, y lo dejaban para los monasterios, pero no se lo enseñaban al pueblo porque era peligroso. Al pueblo no, el pueblo Confucio. Bueno, pues la visión que ellos tienen es, claro, todo es Dao, pero Dao no es exactamente Dios. En el concepto de Dios que tenemos los occidentales. Dios, en definitiva, es el genitivo singular de Zeus. Zeus, genitivo singular, Dios. Es una forma provinciana de hablar, de decir Dios. Dios, dentaliza. ¿Qué es lo que procede de Zeus, lo que procede de la luz? Dios es lo que procede de la luz. De la energía. Sería el calor, también podría ser, procede de la luz. Y eso es lo que realmente significa Dios, cuando lo decimos. Cuando los occidentales nos imaginamos a Dios, ¿cómo nos lo imaginamos? Como Miguel Ángel, ¿no? Poniendo así el dedo con él. Es decir, un varón, no mujer, ya cuarentón, cincuentón, hasta casi sesentón, fondón, barbudo. Es decir, nos estamos imaginando que estamos representando a Júpiter y a Zeus. No nos lo imaginamos una adolescente jovencita de 15 años, no. Ese no es Dios, Dios es él, es Júpiter. En definitiva, todavía estamos pensando como griegos, como romanos. Aunque digamos que no, aunque uno diga, yo soy cristiano, sí, pero tu forma de imaginártelo, tu forma más íntima y profunda, estás todavía pensando como los griegos. Estás representando al Zeus olímpico. Claro, para nosotros es distinto y diferente esa forma de entender ese panteísmo. Porque para ellos Tao no es una religión, es una forma de ver el mundo, una forma de sentirlo, es una filosofía de la vida, es una manera de estar en el mundo, pero no es una religión. Aunque en algún momento, posteriormente, quisieran hacer de ello una religión, pero no cuajo. No. Es una manera de estar, de ver el mundo, de sentir el mundo. Y claro, en ese mundo, Tao no tiene ese valor de trascendencia liberatoria que te libra y que te llega al cielo eterno, sea musulmán, sea judeo, sea cristiano, sea lo que sea. No es ese Dios. No, es una forma no de ascender y estar en la gloria, no. Es una forma de entrar dentro de ti y de estar siempre dentro de ti, en medio de toda la naturaleza. Porque ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, nosotros mismos, de lo que estamos compuestos, de nuestras ideas, ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Y nos estamos continuamente transformando, desde nuestro pelo hasta nuestro agua, hierro, calcio, etcétera, hasta nuestras propias ideas que se están continuamente alterando, cambiando, recibiendo, mandando. Yo ahora mismo tengo una comunicación con todos vosotros. Me estáis chupando, me estáis sacando, y yo estoy sacando de vosotros vuestras miradas, de vuestras formas de estar atentos, de vuestros gestos. Estamos todos enriqueciéndonos de todos. Nos estamos dando de todos a todos. Eso es Tao. Es ese estar continuamente en la rueda, porque no puede salir una y otra rueda. Estás en toda la rueda, eterna, continua, constante, que ni se crea ni se destruye, sino que se está continuamente transformando. Y eso es Tao. No es exactamente panteísmo. Sí. En esa continua transformación, no puedo hablar, gracias. En esa continua transformación que lleva implícito Tao un poco, continuo y tal, puede haber cierta equiparación con el mundo de Heráclito, por ejemplo. En realidad, los filósofos
griegos presocráticos son fantásticos. Yo creo que esto es una herejía, ¿no? Sí, aquí hay algunos profesores de filosofía, bueno, que me perdonen, pero bien, sí, Aristóteles y sobre todo Platón, claro está. Pero los presocráticos son fantásticos, geniales, son fantásticos, muy por encima. Son unos tíos, unas visiones, son gente que descubren el átomo. Siglo VI, 600 años antes de Cristo. Hablan del átomo y hablan de los corpúsculos mínimos e indestructibles de lo que está compuesto todos los componentes, el hierro, el fósforo, el calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas así. Claro, Heráclito concretamente tiene una visión diferente al mundo asiático. Ellos eran griegos turcos, griegos de la costa turca, es decir, comerciantes, eran gentes dedicadas al negocio, muchos de ellos. Tales de Mileto era un almazarero y se hizo rico fabricando, moliendo aceitunas. Eran gente que estaban en el mundo del comercio, de la recibían muchas nociones, muchas ideas, no solamente la ruta de la seda, ya existía entonces, lo que es que no ha quedado seda en el mundo romano y en el mundo griego, pero sabemos que había comercio y han aparecido piezas chinas entre piezas griegas y romanas. Es decir, había un comercio. Si había un comercio de objetos, también había un comercio de ideas. Sobre todo de jade. Sí, claro, el jade, la seda se descompone, se deshace, el jade no. Y como es muy duro y es muy hermoso, no lo rompían. Las perlas las trituraban para verlas, pero el jade no. Entonces sí aparece. Es decir, había una relación. Y había una relación no solamente de objetos, sino también de ideas. Y muy probablemente ese guiño que he puesto yo al final del libro de ese discípulo del escriba de Damasco, pues existió, ¿no? Y es posible que Heráclito recibiera nociones o cosas del mundo, o que también al contrario. No olvidemos que hay una vieja historia, una vieja leyenda, que dice que este niño que nació debajo de un ciruelo, con las orejas largas, así como hojas de ciruelo, ¿no? Y con cara de viejo, con pelo blanco, etc. Del mismo que hay esa leyenda sobre su nacimiento, hay también una hermosa leyenda sobre se va montado en un bisonte de agua, se va hacia Occidente. A Occidente. Occidum, donde muere el sol, que es nuestra tierra, donde muere, no donde ellos nacen, pero aquí muere, y va hacia donde muere el sol de nuestro mundo. ¿Pudo él hablar a lo mejor con estos viejos sabios griegos? Él o descendientes de él, intelectuales, discípulos suyos. Había una comunicación. Nosotros tenemos una visión, una forma nos han educado en que aprendemos nuestro mundo occidental, nuestra cultura, nos enseñan los íberos, nos enseñan los romanos, los griegos, un poquito de los egipcios, un poquito, pero el mundo era mucho más allá de todo eso, y no es lo que nos han enseñado. Saben, por ejemplo, que se ha descubierto un templo de Isis en Cartagena. En Cartagena, un templo, es decir, había los egipcios, un templo a Isis. Se está hablando de algunas pirámides, no ya por Yugoslavia, sino también en España. Se habla en Cuenca, que está tapada, se habla. Es posible, hay otra población de Murcia que por la forma tan perfectamente cónica que tiene ese cerro, exageradamente perfecta, entonces ahí se excava, porque se ha hecho con radio, en fin, no sé la palabra, y sale que hay piedra debajo. En fin, es decir, el mundo es mucho más allá de lo que nos han enseñado en las escuelas, en los colegios, de los que tristemente a veces los profesores mal hemos enseñado. Y la verdad es que no sabemos.
¿Pudo haber comunicaciones? Pudo haber, sí. Pudo haberlas entre discípulos, etc. Es posible. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, voy a pecar quizá de un tanto materialista solo durante un momento, para intentar explicar que el taoísmo, cuando se origina, China estaba viviendo una época muy convulsa, de guerra civil, de siglos, hasta que ya se creó el imperio chino, que luego conoceremos más adelante. Insisto en esto de la guerra, porque yo soy de la opinión, y es lo que te quería preguntar para que tú me hicieras algún comentario al respecto, de la posibilidad de que el taoísmo originariamente fuera una religiosidad, una espiritualidad guerrera. Lo digo porque evidentemente el Tao Te Ching está lleno de expresiones guerreras, de combate y de expresiones además propiamente bélicas incluso. No en vano, uno de los grandes discípulos de la escuela taoísta será el mítico Sun Tzu, con el libro de la guerra, precisamente, donde condensa algo que nos puede parecer paradójico, que es la aplicación del taoísmo para la guerra, para el combate. En ese sentido también, pues, a mí cuando leo este libro, que yo también tengo la misma opinión que tú, que resulta muy difícil hablar de religiosidad taoísta. Así como podríamos estar durante días hablando de religión cristiana, musulmana, judía, hindú, budista, sin embargo hablar de taoísmo como religiosidad es realmente complicado, porque además históricamente no se conoce ninguna escuela taoísta ni ninguna religiosidad, por así decirlo, ninguna teología taoísta, como has dicho tú, efectivamente. O sea, en China nadie es taoísta prácticamente. Hoy en día prácticamente ni se conoce en China el taoísmo. Yo solo quería hacer... De hecho, sí, efectivamente, el mismo gobierno que estaba más fomentando no en vano a Confucio, precisamente. Bueno, a donde quería llegar era lo siguiente. Más o menos el taoísmo viene a coincidir en el tiempo con la famosa épica del Mahabharata hindú, del Bhagavad Gita, donde se produce también un fenómeno parecido. Y es la historia de Krishna y de Arjuna y la filosofía del Karma Yoga, que también paradójicamente viene a decir que el yoga realmente es la religiosidad o la espiritualidad de los kshatriyas, es decir, de los príncipes guerreros. Como otro kshatriya, otro príncipe guerrero fue Gautama, el príncipe Gautama. Y quería preguntarte eso, con todas estas cosas que estamos diciendo ahora, ¿cabe la posibilidad, y me vas a permitir que te pongan el aprieto de que originalmente el taoísmo haya sido una especie de espiritualidad de guerreros, por así decirlo, de soldados, y que no... Porque yo soy ya te lo he comentado en muchas ocasiones, para mí la experiencia liminal en aquellos años fundamental era el combate, en el sentido de que no hay expresión más pura del límite entre la vida y la muerte que el de una persona que combate. Y eso es lo que viene a expresar, por ejemplo, el Bhagavad Gita y en muchos pasajes, por supuesto, también el Tao Te Ching. Entonces quería preguntarte esto. ¿Existe esa posibilidad? En ese sentido, ¿la iniciación taoísta realmente sería una especie como de lugar a donde llegaba el guerrero? Una vez que ya había cumplido la fase del combate, por así decirlo, real, en un momento determinado en la vida, esa experiencia acumulada de vida y de muerte, de matar y ver morir, que en un momento determinado se ofreciera esa posibilidad de un combate espiritual y que el taoísmo pudiera tener a lo mejor algo de ese sentido, lo cual nos permitiría también compararlo con otras fórmulas que incluso hemos tenido aquí en Occidente. Caso, por ejemplo, que hemos hablado mucho de las órdenes militares. Nada. Efectivamente, yo no he querido entrar en el tema... Gracias. Yo no he querido entrar en el tema de la historia, porque entonces esto se hubiera alargado mucho y hubiera tenido unos aspectos no tan personales, sino más académicos, entre comillas. Pero efectivamente, el taoísmo, como toda fuerza verdaderamente profunda, rica y honesta, surge cuando hay un conflicto. No es un adorno, no es una moda, surge porque hay una necesidad. Y esa necesidad es la situación de conflicto, de violencia que hay entre los diversos principados chinos hasta que se constituye el imperio. Si leéis detenidamente el Tao, hay sobre todo algunos capitulitos, y hay algunos que son claramente dirigidos
al que está marcado para mandar. Tienen un componente dirigido a príncipes gobernantes. Está claramente dirigido a que tengan una postura honesta, a que tengan una postura limpia, a que sepan mandar desde su limpieza personal. Esto está muy claro en el texto. También que en los tiempos actuales, que no todos, gracias al gran arquitecto, no estamos hechos para ser presidentes de gobierno, pues para saberse gobernar uno a sí mismo. También hay que saber aplicar esto. Evidentemente hay un factor de combate, de lucha, que está ahí. Yo ahora un libro que comentando estaba haciendo este aspecto se toca mucho más, claro. Se toca mucho más este aspecto del combate, que no en el primero, que no se toca tanto. Pero es claro. En el mundo occidental ha pasado lo mismo. Yo no lo he dicho así por humo de pajas al hablar de Homero y hablar de la Ilíada y hablar de la Odisea. Podría haber hablado de otros libros clásicos griegos, etc. No he hablado de esos, porque ahí eso que nos está dando una visión del mundo heroico griego son guerreros que matan y que mueren y que van al combate sabiendo que van a morir. El magnífico ejemplo de Héctor, que se enfrenta a Aquiles, que sabe que va a morir porque Aquiles no hay quien lo mate, y él es un humano, que él va a morir, pero no obstante, combate contra él sabiendo que va a morir delante de todos sus ciudadanos, que están asomados en la muralla, su propia mujer con su hija agarrada a la falda de la madre, ahí viendo a su padre luchar y morir, y como el chulo de Aquiles, que es un medio dios, un chulo, pues se permite, después de combatir a un humano, con todo el coraje de ser humano y saber que puede morir, el otro no, yo no muero, pero sí se permite el lujo de arrastrarlo por delante de las murallas de sus vecinos. Eso para mí es la gran victoria no de Aquiles, no, de Héctor. Ahí es cuando Héctor desarrolla y demuestra que es un hombre que sabe luchar y morir, sabiendo que va a morir hasta que lo arrastre por el suelo, que con ello no le están humillando, está en contacto directo y continuo con la madre tierra. Es un humano, humus, hecho de la tierra, hecho de tierra. El héroe es Héctor, no el chulo de Aquiles. Claro, cuando uno lee la Ilíada, está aprendiendo lo que valen los dioses y lo que valen los seres humanos. ¿Por qué lucha un chulo por Briseida, porque le han quitado una esclava, o el que lucha por defender a sus ciudadanos, a sus compañeros? Cuando uno lee la Odisea, Ulises, es un hombre con sus dudas, es un hombre, entre comillas, con sus pecados, es un hombre con sus heroicidades, es un hombre con toda la compleja relación de un ser humano, pero que lucha y que se esfuerza y que se sacrifica por sus compañeros, por salvar la vida de sus compañeros, y que se enfrenta incluso a los dioses por sus compañeros. Nos da todo un ejemplo de un ser humano que combate, que lucha, y en la cual a través de la lucha se manifiesta. Los guerreros, siempre el ser guerrero era un proceso iniciático. Ahora nos lo podemos imaginar como un soldado que hace la mili o como un mercenario que le pagan dinero para matar, ¿no? Como los colombianos que ahora mismo están en Siria o en el Yemen. No. Un guerrero era alguien que hacía un proceso iniciático. Era alguien que pasaba todo, velaba sus armas, tenía todo y que era una manera a partir de entonces de entender la vida y la muerte, de entender para qué estaba él aquí, para qué estamos aquí.
no simplemente para disfrutar esta vida y comernos unas buenas naranjas, no, estamos para otra cosa. Y esto es el principio básico del guerrero. Esto llega pues hasta casi los tiempos modernos también. Curiosamente, un tipo que ha estado así como muy mal considerado y mal visto, el fundador de la Legión. El fundador de la Legión, cuando constituye la Legión, los tercios españoles, en parte copia de la Legión extranjera francesa, pero en parte también copia del concepto de la visión del samurái japonés. Y de hecho, cuando uno lee lo que está ahí haciendo y cuál es el origen y el principio de esto, de que su himno ese tan famoso, soy el novio de la muerte, el que voy a unirme en brazo fuerte con tan leal compañera. Bueno, esto es tremendo, esto es misticismo puro. Esto es misticismo puro. Voy a abrazarme con esta, que es mi amada, la muerte. Esto es puro misticismo. Y dices, pero ¿cómo esto que era lo peor de cada casa? Ahí llegaba, sí, lo peor de cada casa. Pero, es decir, hasta en el siglo XX todavía hay restos, ramalazos en nuestro mundo occidental de esta vieja concepción de lo que era un guerrero. Por ejemplo, en la Edad Media lo tenemos las órdenes militares que tú has dicho, por ejemplo, la Orden del Temple, tan mal entendida, comprendida, tan carne de kiosco, tristemente, pero que aun a pesar de eso tenía sus valores. Bueno, pues esos defensores de esa rosa cruz, de esa cruz rosa, claro, saben a lo que van a entregar su vida. Y saben por qué la entregan. No son brutos, no son bárbaros. Saben a lo que se comprometen y a lo que entregan. ¿Y para qué sirve su vida? Es decir, realmente hay una forma, una concepción, desde un punto de vista de un pacifista, dirá, esto es horroroso. Es la visión de un pacifista, claro está. Pero junto a ese yin tiene que haber un yang. Es decir, frente a la visión pacifista que es necesaria, tiene que haber una visión de combate, de lucha, que también es necesaria. Y somos todos descendientes, miembros, herederos, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna derecha y pierna izquierda, de ambas formas, de lo yin y de lo yang, de la paz y de la guerra, del conflicto continuo. Somos hijos de la guerra y de la paz, ¿no? Eso ya lo decían griegos, filósofos griegos, ¿verdad? Es cierto, estamos vinculados con esto. Si pudieran, pues más adelante, sí que en el siguiente libro que estoy haciendo ahora, si es que alguna vez se publica, cosa que no sé, ahí se desarrollará más porque se permite, se posibilita más. Yo en el primero lo he insinuado algunos aspectos, lo que significa la destrucción para la construcción, que es necesario la muerte para la vida, que todo esto es necesario, ahí lo dejo porque lo dice el texto. Tampoco pretendo poner más de lo que realmente el texto dice, pero en lo que dice sí lo subrayo para que quede claro qué está diciendo el texto. Muy bien. Yo quisiera poner una nota discordante. Sí. Bueno, eso. Y pienso que ese canto a la muerte tan, en mi opinión, tan exacerbado no es tampoco oportuno. Pienso que es más importante el canto a la vida, porque sin ese canto a la vida no sería posible el progreso. Creo que es muy fácil acercarse a la muerte. Lo más fácil de todo es como el abandonar. Sin embargo, el canto a la vida necesita esfuerzo, valentía y decisión. En fin, me ha parecido una conferencia exquisita, pero me quedaba con esa pequeña espinilla que tengo el derecho y el deber de aclarar. Muchas gracias. Bueno, tienes toda tu razón, por supuesto. Yo también defiendo la vida, naturalmente. Pero yo creo que todos defendemos la vida. Incluso aquellos que la quitan. Se la quitan a otros, pero ellos a veces no tanto, ¿no? Ten cuidado con la suya. Sí, pero
hay que hacerlo, yo entiendo, una visión más general. Es decir, nosotros ahora vamos a comer un trozo de pan. Para que nos comamos ese trozo de pan, hemos tenido que triturar una espiga y sacarle los granitos, machacar los granitos, que tienen vida, son vivos. Las plantas son vivas. Yo he sentido, yo me dedico al campo, aunque vaya así de chaqueta, pero en fin, me dedico al campo. Soy huertano. Y entonces observo y noto cuando a un árbol se le quita la fruta y cómo llora el árbol. Y tengo monte, pinos, y noto cuando se talan, ya hace muchos años que no se talan porque no viene al caso, pero cómo lloran los que quedan. Está la savia parada, están parados, están dormidos, pero llora, se le nota. Al árbol se le nota, si uno tiene la sensibilidad suficiente. Incluso los físicos y tal dicen que con maquinitas y tal detectan vibraciones de la planta, y hay quien tiene mano verde y la planta le sale estupenda y quien no la tiene. La planta, si se le dicen cosas preciosas y maravillosas, qué hermosa estás, la planta se pone contenta. Si le dicen, la planta se... Es decir, son seres vivos. No es nuestra forma de vivir, pero lo son. Y sin embargo, nos comemos los tomates, ¿no? ¿Y qué culpa tiene el tomate que está encerrado en la lata? Para que venga una vez lo meta en la... No. Y los animales lo mismo. Los animales, ¿cómo no son? Si hasta lloran cuando se mueren sus amos, cosa que a veces no hacen en su propia familia. Y el perro sí, llora. Pero matamos también a los animales y nos los comemos a los animales. Es decir, la naturaleza entera es así, de cruel, aparentemente. No, no es cruel. Es que la estamos analizando con nuestra mente humana, que es humana. Y superamos, ya no somos tan naturales, nos hemos humanizado. Entonces decimos, oh, qué malo la muerte, pero la naturaleza entera está llena de destrucción, porque si no hay destrucción, no hay construcción. Y es necesario destruir para construir. Shiva y Vishnu. Y el propio Dios, Brahma, es al mismo tiempo Vishnu y es al mismo tiempo Brahma. ¿No? Y está destruyendo y está construyendo. Todo es así. Eso es la naturaleza. La naturaleza no tiene sentimientos. Ni falta que le hace. Tiene procesos. Y nosotros cuando decimos, yo quiero la vida, claro, yo también y tú también, claro. Pero nosotros somos humanos. Pero la planta no puede decir, yo quiero la vida. Ni siquiera el cordero que le van a degollar dice, yo quiero la vida. Ni se lo plantea. Está allí. Siente que va a morir, eso sí lo nota. Yo lo he visto, lo notan. Notan que están entrando en la muerte, lo notan. Se les nota. Pero no se plantean derechos, ni mis derechos de humano, no. Es parte del propio proceso de la naturaleza. Con lo cual la naturaleza tiene procesos, pero no sentimientos. ¿Y por qué si es tan buena la muerte es tan triste? No sé, depende. Para muchos la muerte no es nada triste, es al contrario, a veces lo triste es quedarse a vivir. Hay una cosa, Nosferatu, el que no muere, muerden, se convierten en vampiros. ¿Por qué? Porque no mueren. Y todo el que no muere o termina siendo un vampiro, o un monstruo, o un dios. Los seres humanos tenemos la gloria, la certeza, la felicidad de que nos morimos, de que esto se acaba, de que esto tiene un principio, de que lo podemos disfrutar. Y precisamente porque tiene acabamiento, lo disfrutamos. Porque si vivimos siempre siglos y siglos y siglos, miles de años, ¿qué interés tiene este momento? ¿Qué valor tiene esto? Nada, ninguno. ¿Qué valor tiene el amar a la persona que amas a tu lado? No tiene ningún valor. Tiene valor porque está sujeto al tiempo, porque se acaba. Porque nuestra vida es cuestión de unos poquitos años y luego ¡pum!, se acabó. Y lo que no hayas hecho en esos poquitos años se acabó. Y eso es lo que le da valor a la vida humana. Porque si no, nos convertiríamos en Nosferatus.
nos convertiríamos en seres rabiosos, porque no nos podemos morir, deseando que alguien nos clave una estaca o una bala de plata, porque no hay manera de dejar esto. Yo creo que la muerte está bien, es parte del proceso. Lo que tenemos que aprender, yo creo, más bien es saber morir bien. Igual que tenemos que aprender a vivir bien, saber morir bien. Sin dejarnos enganches, sin dejarnos retazos, sin dejarnos trozos de nosotros por ahí, historias mal acabadas, sino acabándolo bien, terminándolo, muriéndonos con una sonrisa en los labios. Eso está bien. ¿Y por qué dice la Biblia que la muerte será el último enemigo a batir? Bueno, eso lo dice la Biblia. Sí. La Biblia es un conjunto de varios libros de épocas distintas, con muchas intermetidas dentro de épocas, porque por el estilo literario se ve, y que, bueno, en un momento determinado eso se congeló, se formó, se sacó, y eso se ha sacado a un libro sagrado. Para las religiones, básicamente el judaísmo, la Torah Emet, y para la Biblia cristiana, con los evangelios. Pero no voy a entrar en la Torah Emet, porque nos llevaría muy largo, pero para los evangelios, bueno, el gran creador del cristianismo muere en una cruz, porque quiere morir. Y además su muerte, para los creyentes, tiene un efecto de salvación. Fantástico, no es tan mala. ¿Y la resurrección? Es decir, la muerte, yo entiendo que la consideración negativa, etcétera, por supuesto no es taoísta, no lo es. Los pueblos antiguos, algunos sí que la consideraban muy mal, por ejemplo los griegos. El pueblo griego era un lugar, el Hades era un lugar frío, no era el infierno de fuego nuestro occidental de ahora, no era un lugar frío de castañeteo de los dientes, bajo tierra, húmedo, oscuro, en una especie de la gran matriz de la madre tierra, y por lo tanto oscuro y húmedo, ¿no? En la gran matriz, ahí está, eso es la muerte. Pero ellos sí tienen esa visión, pero sin embargo, otros movimientos iniciáticos dentro de los propios griegos, no. Eso era para el pueblo. Pero para esos otros movimientos iniciáticos, la muerte tenía su función y la cumplían perfectamente. No tenían. Eso, los griegos o los romanos, etcétera, dentro de nuestra cultura mediterránea. Pero para los pueblos luego creyentes, en las religiones, pues, el cristianismo o el islam, por ejemplo, o el judaísmo es muy tardío, la creencia en el más allá es muy tardía, al principio no, pero luego sí. Pero el cristianismo es desde el principio, bueno, es un punto de esperanza. Para un cristiano es un punto de esperanza, no es nada malo. Sí. Sí, a ver, quería decir. Sí, yo creo. ¿Hay alguna pregunta más? Te da una filosofía de vida y de muerte, de transformación continua. Así es. Estupendo, eso sí. Pero cuando no te da una finalidad, un porqué, cómo llegar a algo, o es solo dejarse ir. Porque prácticamente si tú estás continuamente en la rueda, con esa aceptación y esa forma de vivir, eso es un proceso que te da armonía, que te da de acuerdo. Pero te dice también si una teoría o una finalidad de todo el proceso. El taoísmo, sí, perfectamente. Sí. Creo que sí, que lo he entendido. No es finalista. No, esto no es finalista, porque no hay final. En el Tao no hay final. Todo está en continuo, es una rueda continua, no hay final. Y por lo tanto, no hago esto no, hay que
hay que tener una postura positiva en la vida, buena, no hacer el daño, porque si haces daño se te revuelve el daño contra ti. Intentar ser agradable con todos para que todos sean agradables contigo, cumplir tu papel, cumplir para lo que tú estás hecho. El agua está hecha para algo, el aire está hecho para algo, la tierra está hecha para algo, y cumplirlo, no pretender el agua convertirse en tierra ni la tierra convertirse... No, cada uno tiene su papel y tiene su proceso y tiene sus transformaciones continuas. Actuarlo, hacerlo. Y entonces ocupas el papel que debes de ocupar en la vida. Haces lo que tienes que hacer, eres parte de todo el proceso, eres el músico que estás en la orquesta y que sabes tocar tu papel. A lo mejor un violinista está todo el tiempo pi, 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 y la del arpa hace cling y ya está, y punto, no hace más, ¿no? Cada uno tiene su papel, pero todos son necesarios. Desde el que toca los timbales, pues hasta el que toca la flauta dulce, de pi, 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 y ya está. Cada uno tiene su papel, pero todos son necesarios para que la orquesta suene. Bueno, esa es la vida. Porque todos están haciendo la orquesta, no uno. Todos hacen la orquesta. Y cuando reciban el aplauso del público, lo reciben todos. No solamente el primer violín, el flautín también todos reciben el aplauso. Porque todos han participado y todos son necesarios para ese concierto, para esa sinfonía que están haciendo. Finalidad no es crear la vida, hacer la vida. Eso es convertirse en el viejo sabio niño. Entender cuál es su papel en la gran orquesta del mundo. Claro, eso es. Así.